Ya, perfecto. Ya, entonces con la siguiente. La siguiente diapo, a ver. Ahí va pasando. Ya. Bueno, esto es, por ejemplo, lo que sale a nivel de la sala situacional que tenemos a nivel del tema del COVID y la de John Hopkins, en donde también en cierta manera nos muestra más o menos el cómo está avanzando a diario, ¿no? Si nos ponemos a ver más o menos, ya hemos pasado más de los 300.000 contagiados en total. La anterior, por favor, creo que están. Y, ¿ahí está bien? Por ejemplo, si se dan cuenta más o menos la tasa de letalidad que estamos llegando es un 3.5 y la infección en niños lamentablemente no está muy reportado en estos casos, ¿no? Del tema de la sala situacional que tenemos. Unos que nosotros, o bueno, quienes estamos atendiendo muchas veces en la emergencia y dentro de los hospitales de mayor referencia, no sé si se han percatado, se han dado cuenta que muchos niños ya vienen siempre por el tema del contacto papá, mamá o abuelos que han tenido positivo y lamentablemente por escasez de temas de pruebas que no tenemos, eh, solo le damos un tratamiento en ese momento y solo le damos para casa. Y bueno, siempre le damos las recomendaciones de aislamiento, ¿no? Yo que estoy ahorita en el área de COVID directamente y que atiendo también el triaje diferenciado, muchos de estos pacientes a veces le estamos dando de alta, claro, sin la prueba porque no, lamentablemente no tenemos, estamos muy cortos por el tema de escasez de estas pruebas. Por ejemplo, yo he tenido guardia ahora en la noche y de las que hemos tenido, habré atendido unos 8 pacientes, de los cuales, de los 8 para mí casi lo han tenido y pruebas rápidas apenas le hemos pedido a uno, para que vean más o menos de que, por ejemplo, que hay un subregistro de todos estos pacientes en cierta manera de la parte pediátrica. Abajo les muestro, por ejemplo, lo que sale en la John Hopkins más o menos de la curva, cómo está y cómo más o menos nosotros hemos tenido casi después del mes ya desde el mes pasado hemos tenido estos casos de MISCA o síndrome inflamatorio multisistémico, eh, asociado muchas veces a la elevación de curva que ha tenido, ¿no? Eh, Más o menos, si ven en tema de la imagen, ya desde marzo, donde se declara el tema de la cuarentena, en abril comienzan a brotar. Ya nosotros a inicios de mayo ya comenzábamos a tener estos primeros casos de síndrome multisistémico para niños. Esto se debe y bueno, se ha visto o correlacionado a los estudios que ya también tenían en otros países, principalmente Reino Unido, los italianos y los franceses, quienes son los que han reportado en su primera etapa, ¿no? Primero reportaron 8 casos de estos pacientes de Kawasaki-like, que lo comenzaron a llamar así por la clínica con la que vieron. Sin embargo, ya a raíz de todo esto han incrementado los casos y hay mayor casuística. Aún así, todos siguen siendo como reportes de casos. Muchas son reportes de casos de 58 pacientes, que es uno de la JAMA, uno de los más conocidos. También hay unos de 33, de 60 y tantos, pero todos son como dentro del grupo de como reportes de casos. Ahora, ¿por qué le muestro esta curva? Porque al inicio todos teníamos grabado que decíamos, no, los niños no son afectados o porque veíamos la parte aguda del COVID. De todo este bloque de afectación de niños, decíamos que solo el 50% o de 70%, estos niños eran asintomáticos, una molestia muy leve. Un 40% de estos niños en la fase aguda solo nos hacían una neumonía que también podrían recibir tratamiento en casa y se daban de alta. Un 5% o 4% nos hacían un poco de cuadros más severos y casi la mortalidad dentro de todo este grupo era menos del 1%. Y siempre lo que nosotros relacionábamos con estos pacientes al inicio de la pandemia y cuando comenzábamos a atender a los pacientes, nos preocupábamos y hasta sobre hospitalizábamos a los pacientes de que en cierta manera eran menores de un mes, lactantes o que tenían comorbilidad. Nos han venido pacientes con menores, con edad muy pequeña y que por el simple hecho de sospecha y por lo que ya hasta ese momento teníamos, eran criterios de hospitalización porque se iban a agravar. Sin embargo, esto solamente fue la etapa aguda. Después comenzaron a venir este tema recién
después de esta elevación de pacientes contagiados, recién viene la etapa postinfecciosa, que lo llaman así por el hecho de que estos pacientes en la gran mayoría no salieron positivos inmediatamente, o sea, no salen IgM, IgG, solamente salen IgG muchas veces. Eh, y cuando uno le hace la historia clínica a los pacientes, tú le preguntas si hubo algún cuadro respiratorio alto en las últimas 2 semanas, te dice no. En la familia, alguien en las últimas 2 semanas, no, porque es lo que teníamos o lo que siempre nos mandaban como protocolo. Sin embargo, tú le preguntabas si hace un mes o hace un mes y medio ha tenido alguna molestia o síntomas respiratorios y inmediatamente todos te dicen, o el papá, la mamá con la que le trae, te decía, sí, doctor, este paciente, mi niño ha tenido tal problema en cuadro respiratorio, tuvo una fiebre, pero ahí se le pasó y no hicimos nada. O vinieron a la emergencia, le hemos dado tratamiento y bueno, también como todos, cuadro respiratorio alto, sin signos de alarma, tratamiento a casa. Sin embargo, estos pacientes ya comienzan a venir a nosotros a inicios de mayo, finales casi también de abril, y comenzábamos a tener estos cuadros que ya se estaban reportando. En la siguiente imagen. La epidemiología, por ejemplo, de lo que estos se han catalogado, tiene varios nombres, ¿no? Algunos le ponen, según el término del inglés que le pongan, le ponen el MIX, o el otro le ponen PIMS, otros le ponen transitorios asociados al COVID, pero al final eh, tratan de denominar todos en grupo a estos pacientes. Por la clínica con la que tenía, muchos lo han relacionado como si fuera la enfermedad de Kawasaki, pero hay mucha crítica también en relación a si llamarlo Kawasaki Light, Kawasaki, y hasta algunos le han llamado Kawachaki, ¿no? Porque este Kawasaki, a diferencia de los anteriores, o el Kawasaki clásico que nosotros conocemos, estos nos vienen con shock. Estos pacientes pueden llegar a chocarse y muchas veces se han requerido UCI, de los cuales muy pocos, quienes hemos visto pacientes de Kawasaki los años anteriores, nos hemos dado cuenta que generalmente lo tratábamos en el servicio de infecto, le damos inmunoglobulina y muchas veces remitían y tranquilos. Pero estos pacientes no, algunos han ido muy complicados. Tenemos un caso que les presentaré el último, que es de un pequeño de 9 años que lamentablemente tuvo que ir a la UCI por una falla ventricular. Tuvo una miocarditis. Entonces, en la epidemiología hay mucha diferenciación entre lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico con la enfermedad de Kawasaki clásica. Como sabemos, el clásica, por ejemplo, teníamos nuestro grupo de riesgo o factores de riesgo en menores de un año o menores de un mes. Eran en niños más pequeños, pero sin embargo el síndrome inflamatorio multisistémico nos dan en niños más grandes, niños mayores, adolescentes, que pueden cursar desde los 5 años, en promedio se está entre los 9 y 11 años, pero ya son niños que también, agregado a esto, son niños previamente sanos. A nivel étnico, sabíamos que todo el tema del Kawasaki venían por el tema de algún que tenían algún familiar de descendencia asiática, y los reportes que salen más de Kawasaki salen todo el tema a nivel de Asia. Sin embargo, se ha visto que mayor proporción de afectados a raíz del tema de esta pandemia están los que son de raza negra y los hispanos, ¿no? O nosotros latinoamericanos tenemos más casos a veces que en verdad no se están llegando a reportar. En nuestro servicio ahorita del COVID, en promedio, hasta la fecha, tenemos algo de 25 más o menos, tendremos de pacientes ya con este diagnóstico. Sin contar que a veces le hemos dado de altas muy temprano a quienes de repente han iniciado el cuadro, están muy leves y no han meditado, pero sí tenemos la gran mayoría de estos pacientes hospitalizados ahí en nuestra área. Eh, por la oportunidad que tengo también de estar en el San Borja, también hemos visto estos casos pacientes y bueno, también la casuística más o menos unos 10, 20 más o menos. Y en el ESALUD, dentro del hospital más grande también, que es el Regaleti, también hay estos casos, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de lo que uno decía, se ha triplicado lo que tú veías todo un año, es casi lo estamos viendo de casuística de Kawasaki, que tú veías todo, en un año, en este caso, en un mes, has visto toda la casuística que antes te demorabas en ver a estos pacientes, ¿no? A diario, es casi, honestamente, en los últimos 3, 4 guardias que he tenido, estamos viendo estos pacientes. Ahorita hospitalizados directamente tenemos 3 Kawasakis o 3 Kawasaki Light
o síndromes o MISCAS, los tenemos ahorita en el servicio. Otra peculiaridad, bueno, son el tema de las comorbilidades, que también nos asustaba en una primera etapa cuando empezábamos a atender a los pacientes, paciente que era renal, paciente que era asmático, la obesidad y todo ello, siempre los hospitalizábamos por el riesgo que teníamos de la fase aguda, pero nos estamos dando cuenta que ahora en los niños más están siendo afectados por esta etapa postinfecciosa. En la siguiente, por favor. Este es, por ejemplo, uno de los primeros papers en donde, por ejemplo, muestran el estadio de las enfermedades, la infección temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. Pero en esta sintomatología que nosotros hemos visto y que estábamos bien atentos a esta parte, no nos percatábamos que en la parte final hiperinflamatoria es como que en la etapa, en los niños se daba a posterior aún así, ¿no? En el promedio, como les menciono, que es más o menos de 4 a 6 semanas posteriores en las que pueden desarrollar esta última etapa o casi de tormentas de citoquinas que también se describen en este paper, o sea, los veíamos en esta etapa pediátrica, los cuales no nos mostraban en los artículos en un inicio de la pandemia y cuando nosotros también atendíamos y bueno, no nos percatábamos hasta recién ver, ¿no? Este cuadro nos indica más o menos cómo de los niños pueden pasar muy lentamente de una etapa de infección que es asintomática en una etapa, la etapa pulmonar, que generalmente es más en la etapa adulta y que de repente sí hay más secuelas y todo ello, y muchas veces son los requerimientos de UCI, porque ellos rápidamente hacen esta etapa de fase inflamatoria o hiperinflamatoria, a diferencia del niño que lo hace más tardíamente, ¿no? Siguiente. Dentro de la fisiopatología, por ejemplo, dice en realidad que este tiene una mixtura entre la mezcla de lo que es el Kawasaki propiamente, porque tiene parte de esta clínica, síndrome de liberación de citoquinas y un síndrome macrofágico, ¿no? Que es lo que vamos ahorita a mostrarles. Por ejemplo, en la siguiente, un clic y vemos, por ejemplo, que los que tiene actualmente el MISCA tiene parte de los criterios de Kawasaki. No es que sea la enfermedad de Kawasaki per se, o sea, no es el Kawasaki, sino que tiene los criterios y por eso también la denominación, que son generalmente la fiebre más de 5 días. En estos niños de repente no necesariamente espero a los 5 días, con esto ya tienen criterios desde un tercer día de fiebre y ya puedo ir sospechando en estos pacientes. La inyección conjuntival con la que vienen estos cuadros también es muy igual o muy similar a esto, ¿no? Las lesiones a nivel de mucosas, el eritema que tienen las lenguas aframbuesadas, no es tanto la lengua aframbuesada que hayamos notado, pero sí en algunos, y a veces también el rash morbiliforme que tienen estos pacientes medios polimorfos que también se presentan en estos cuadros. En la siguiente. Ahí, por ejemplo, los criterios para el síndrome macrofágico o lo que llaman linfohistocitosis, que también se ve asociado a estos cuadros, tienen las mismas características muy similares que son fiebres que duran muchos días, que no remiten fácilmente con paracetamol o con algún AINES que le quieras dar. Tú les preguntas a los familiares y el familiar te lo dice claramente. Yo le daba el tratamiento o el antipirético, le daba su metamizol y esto y no bajaba. O si bajaba, bajaba unos instantes y nuevamente remitía. Entonces, esto también se ve en estos niños. Se les puede agregar también en algunos casos una esplenomegalia, no en todos, en estos casos se puede encontrar. Lo otro que sí tenía y que es o que se ve también bastante es la citopenia, que a veces no necesariamente lo tiene el Kawasaki. En el Kawasaki a veces podrías encontrar más una trombocitosis, a diferencia, por ejemplo, en este síndrome multisistémico, lo que a veces encontrabas más una trombocitopenia. Agregado a esto también una leucocitosis en Kawasaki y en el MISCA, por ejemplo, una linfopenia muy marcada, ¿no? Entonces, eso tendríamos que ver. Las plaquetas muy bajas, los neutrófilos es más alto en el MISCA. Acá nos ponen en este último cuadro un menor.
y la hipertrigliceridemia, que también en algunos niños se les ha encontrado asociado también a una hipoalbuminemia y fibrinógeno también que en algunos casos podemos encontrarlo en descenso o muy hacia arriba, ¿no? Siguiente. Todo esto, si nos ponemos a dar, a ver, todos tratan de describirlo como un síndrome inflamatorio que cumple para el Kawasaki, que puedes cumplir para la enfermedad de Still o la artritis juvenil, para infecciones con Epstein-Barr, para infecciones con influenza, algunas asociaciones cancerígenas tipo malignas, el síndrome de distrés respiratorio, o el PARS que puedes hacer, o sea, todos tienen una mezcla de que al final lo puedes agrupar dentro de los síndromes de tormenta de citoquina. El síndrome de liberación de citoquina es una etapa más leve, pero que al final todos te llevan a un síndrome de tormenta de citoquina, que es una respuesta inflamatoria multisistémica, justamente, que abarca varios órganos, y es que estos pacientes ya nos vienen con este cuadro. Siguiente. Bueno, esto solamente es la explicación de lo que tenemos de la tormenta de citoquinas, donde lo principal es que vemos que hay una respuesta anormal o tardía también en el caso de las primeras líneas que tenemos, que es a nivel de macrófago, de los linfocitos T, en donde todos ellos me van a hacer la liberación de citoquinas que en un primer momento me ayudan para destruir al virus, pero llega en un estado en el que, como uno lo dice, ¿no? Como que se aloca la célula y nos comienza a aumentar más interleuquinas de lo normal. No hay nadie quien la inhiba, y estas citoquinas ya no solamente buscan dañar, o sea, al virus, sino que daña al propio individuo. Dentro de todas estas están el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1, que por ejemplo, tanto están estudiando también esta parte, que es donde también le dan el tratamiento, ¿no? Justamente el tocilizumab, que trata de abarcar la interleuquina 6, la anakinra, que es también para la interleuquina tipo 1, o sea, todos tratan de cortar esta etapa. Por eso también el tratamiento de dar el tema de los corticoides, y darles también en algunas partes de inmunoglobulina, ¿no? Siguiente. La presentación de estos síntomas, por ejemplo, estos son datos del Act Today, y que también es en cierta manera la recopilación de los que tienen del grupo de las series de casos, que lo podemos encontrar como artículos individuales. Si gusta, también se los envío al final de estos artículos que tenemos del síndrome multisistémico, pero en agrupación, por ejemplo, que es todos los que tenían estos pacientes: fiebres persistentes en un casi 100%, los síntomas gastrointestinales, como nos han venido a veces en una primera etapa, dolor abdominal y vómitos. Venían con esta fiebre, y lo que nosotros inmediatamente preguntábamos, si tenían cuadros respiratorios, porque todos estamos enfocados lamentablemente al tema del COVID, decimos cuadros respiratorios. Y un poquito lo que es, a veces nosotros mismos, estando en el área COVID, los regresábamos porque decíamos, bueno, no tienen síntomas respiratorios, pueden regresar a la emergencia. Sin embargo, ustedes mismos las han encontrado, a veces les haces la prueba rápida y les encuentras IgM, IgG o solo IgG. Entonces, estar al tanto con estos síntomas gastrointestinales. Algunos dicen que estos síntomas ya es evidencia de que hay una respuesta inflamatoria mucho mayor, que abarca también la parte gastrointestinal, y por eso la presentación de este cuadro. Algunos han mencionado que también puedes encontrar cuadros muy semejantes, y he visto dos cuadros lamentablemente en el que, por el dolor tan intenso que tienen, los han identificado como signos peritoneales y una apendicitis, y cuando los ves ya no fueron, lamentablemente. Sí hay una inflamación, pero no es el cuadro original, sino que estos cuadros han sido dentro de este síndrome. También se puede encontrar ileitis, y también por eso puede causar este tema del dolor abdominal y los vómitos y la diarrea. Las erupciones son muy variables en estos niños. Pueden ser muy polimorfos, localizados más en tórax, en brazos. No son tan pruriginosos como pueden ser en otros casos, que a veces lo podemos saber confundir a veces con urticarias y todo ello. No llegan a ser así. Suelen tener sí la conjuntivitis
no purulenta, el compromiso también de las membranas de mucosa, tanto en los labios que se ven más enrojecidos, la lengua, en zona genital también podemos encontrar el eritema que puede tener, y puesto que también a veces en shock tóxicos, estafilocócicos, también podemos verlo y podemos confundir. Y cuando vienen niños más pequeños, ha habido confusión también con síndromes de piel escaldada muchas veces. Entonces, verlo también esa parte, ¿no? Síntomas neurocognitivos, la cefalea que te viene el niño y el letargo, ¿no? Que podemos encontrarlo. Los síntomas respiratorios no lo encontramos en la etapa inicial generalmente estos pacientes. Si tú ves a este paciente que viene por fiebre persistente, tiene la inyección conjuntival y tiene un vómito, dolor abdominal, y tú le agregas que tiene un síntoma respiratorio, puedes tener cuidado de que este paciente está haciendo una falla respiratoria no por un cuadro respiratorio per se, sino por el síndrome que está tanto avanzando que me está haciendo un shock en estos pacientes. Estos pacientes se pueden estar haciendo un shock distributivo, o algunos ponen más que es un shock cardiogénico, y por ser el shock cardiogénico comienzan a hacer el distrés. Le puedes tomar una radiografía y en la radiografía no le encuentras mayor detalle. Una radiografía, en cierta manera, lo que siempre muchos llaman, ¿no? El reforzamiento iliar, pariliar y nada más. Entonces, tener cuidado cuando agregado a estas clínicas anteriores le encontramos síntomas respiratorios, tener cuidado. La linfadenopatía, a diferencia del Kawasaki que te decía las cadenas anteriores, muy dolorosas en todo, hemos encontrado, como le digo personalmente, los que vemos son adenopatías, pero son más pequeñas. No suelen ser tan muy dolorosas. Solo el último niño que nos ha llegado sí tiene una adenopatía mayor y aparece hasta axedada. Eso es lo que sí, muy rara vez. Manos y pies hinchados que pueden tener con un eritema, ¿no? Un eritema también de manos y pies. Como el Kawasaki también es muy similar, pero solo tienen lo que más tienen, más que el hinchazón, tienen el eritema que tienen estos pacientes. El dolor de garganta o cuadro respiratorio de vías superiores es muy poco o casi no lo tienen. Y si tú le preguntas solo en la historia clínica, lo tuvieron hace un mes y medio, ¿no? La mialgia es bastante notorio, y a veces nosotros lo asociamos al tema de la fiebre y el malestar general, y a veces no lo contabilizamos mucho. Quizás acá se podría subir el porcentaje, pero todo esto de qué depende, de estos porcentajes, no es que sean exactos y sean absolutos, porque todos, como les menciono, es parte de una serie de casos y también de la población que uno tiene. Para nosotros, que bueno, en el servicio en el que estamos, vamos a presentar también un reporte de casos de mayor casuística, y vamos a notar de repente que va a variar estos porcentajes que vamos a tener, porque para nosotros nos han llegado con una clínica similar, pero no necesariamente los porcentajes, un poco mayor en algunos casos. En la siguiente, por favor. En los hallazgos clínicos, por ejemplo, muchos niños vienen con conmoción, tienen los criterios de Kawasaki, que pueden ser incompletas o completas muchas veces de esto. En un promedio es tan variable estos porcentajes que les ponen, porque es recopilación de estas series de casos. Algo que es importante también ver es la disfunción miocárdica, y tomarle en estos pacientes un electrocardiograma, tomarle troponina y péptido natriurético, que deberíamos evaluarlos, porque les dije, a diferencia del Kawasaki, estos pacientes se chocan. O sea, hay que tener cuidado con estos pacientes. Eh, es mejor tomarle un basal, ya que también después muchas veces de estos pacientes, como no responden a la inmunoglobulina, les ponemos otra inmunoglobulina y de repente el cuadro no mejora, le tomamos un control. Si vemos un ascenso muy superior, deberíamos estos pacientes hospitalizarse hasta en UCI. Insuficiencia respiratoria aguda, que van a requerir a veces ventilación, puede ser invasiva o no invasiva. Lamentablemente en nuestro hospital no tenemos mucho el tema de no invasivo, muy poco tenemos BNI, o no tenemos las cánulas de alto flujo que algunos recomiendan. Preferible usar el tema de la cánula de alto flujo si en caso tu paciente no veas un pequeño distrés tolerable, pero que no evidencias tú un shock cardiogénico. Podrías intentar eso. Pero si dices que estás con el distrés te persiste, y tu paciente vas encontrando signos de shock cardiogénico en este paciente, no es darle chance de cánulas de alto flujo ni de BNI, sino inmediatamente deberían ser intubados estos pacientes por el riesgo con el que van.
Tiene lesión renal aguda, puede ser también por la misma fisiopatología de los receptores que en algún momento han tenido también los receptores CK2, pero también las mismas interleuquinas de por sí pueden filtrarse y pueden también causar el daño renal en estos pacientes. Evaluar también cómo va la uremia y la creatinina, ¿no? Una policerositis puede serse encontrado en estos pacientes y por eso también a veces suelen confundir como un diagnóstico diferencial con pacientes con lupus, artritis juvenil y ello, ¿no? Hepatitis o una hepatomegalia, muy poco probable. No lo hemos encontrado. Sí hay una elevación de transaminasas, pero no es tanto. Encefalopatía y convulsiones o comas o meningoencefalitis. Encefalitis sí se han encontrado en estos pacientes, pero que lleguen a un tema de convulsión o esto, al menos en la casística que hemos tenido, no lo hemos presentado, pero sí hay una cierta encefalopatía leve que hemos encontrado por ahí con algunos pacientes que nos hacía dudar, ¿no? Y ver cómo va la evolución de estos pacientes. En la siguiente. Los laboratorios que vamos a encontrar, lo principalmente es linfopenia. Y cuando ustedes se encuentran también en un paciente, cuando nos han estado viniendo, todos están reportando leucocitos tantos, neutrófilos tantos, que es lo que más evidenciamos si haya bastonados y ello. Pero hay que evidenciar también o registrar cuánto de linfocito tenemos estos pacientes. Pacientes con linfopenia, para algunos ya es criterio de que este paciente deba requerir inmediatamente de inmunoglobulina y deberías darle a veces hasta el corticoide mismo. La neutrofilia podemos encontrar, pero no nos ayuda mucho. Más es el criterio de linfopenia. Anemia se han encontrado leves, pero lo otro nos predicen, ténganlo en cuenta entre la linfopenia y la trombocitopenia, que podemos encontrarlo como, o pueden tomarlo como si fuera un mal pronóstico en estos pacientes. Marcadores inflamatorios como tal, proteína C reactiva está mucho más elevada que en el Kawasaki. No se suele pedir muchos BCG, pero también están incrementadas. El dímero D en niños no necesariamente nos basamos como en el adulto que inmediatamente iniciamos enoxaparina o damos tratamiento para ello. En estos pueden encontrarse sí más elevados de lo normal, pueden estarse más de 2, de 3, de 5, en algunos hemos encontrado hasta 8. O sea, puede elevarse tanto. Ya cuando está muy elevado y hay trastorno del perfil de coagulación, sí le estamos iniciando enoxaparina profiláctica. Fibrinógeno, también en estos pacientes podemos verlo muy alterado y la ferritina, ¿no? Procalcitonina no las tenemos y de repente para algunos prefieren usarla también por el hecho de que es más correlativo, a diferencia del PCR, con la evolución del día a día del paciente. Ideal sería medir la interleuquina 6, pero lamentablemente tampoco hay. Y marcadores cardíacos que deberíamos pedir la troponina, el péptido natriurético, y siempre asociado al péptido natriurético es encontrar también, ver cuánto está el sodio, porque esto nos marca también en relación, lo vas a encontrar que está muy elevado cuando a veces le has encontrado también el sodio muy bajo en estos pacientes. Siguiente. Estas son las definiciones de casos que podemos usar. La verdad, los que más se usan de estos tres son la de la OMS y de la CDC. Ambos son muy similares, pero un poco más tratan de usar de la OMS. El grupo etario es un poco menor, pero a diferencia de las otras, no te pide que tenga todo tan exacto. A diferencia de la CDC, por ejemplo, te pide que tenga todos los criterios y que de repente puede estar tu paciente ya más hospitalizado o chocado, que tenga ya más el compromiso multiorgánico. Más de 2 órganos te piden que estén lesionados. Puede ser el mismo respiratorio, el cardíaco o renal. Puede ser también el gastrointestinal, ¿no? Pacientes que tengan un trastorno hematológico, paciente que venga con vómito, dolor abdominal, ya lo puedes estar catalogando con estos 2 órganos. Lesiones dermatológicas con el rash o trastorno del sensorio neurológico, o sea, me piden estos que tengan más de estos dos órganos para hacerle el diagnóstico. A diferencia de la OMS, que no necesariamente me piden eso, me piden a veces los 6 criterios o que tenga de todas estas 6 para poder yo hacerle el diagnóstico. Ahora, se le puede, al inicio se decía que debes tener alguna prueba de SARS-CoV-2 positiva, ya seas como PCR o prueba rápida, pero ahora se dice que hasta con la simple sospecha o que tengas un contacto y de repente le tomas prueba rápida negativa, le tomas prueba molecular negativa, puedes seguir
tratándolo o denominándolo paciente como síndrome inflamatorio multisistémico, por la sospecha nada más, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya todos lo hemos visto, lo hemos señalado, que deberíamos tener, ¿no? En el caso de la OMS, por ejemplo, el rash, el tema de la hipotensión o shock que a veces nos puede llegar, las características de una disfunción miocárdica, una pericarditis, valvulitis, una insuficiencias que tienes valvulares puede también causarte esto. Y la evidencia de un trastorno de la coagulación, que puede ser prolongación del TP, la TTPA también se prolonga o la elevación del mismo dímero D. Pero el dímero D muchas veces, en la gran mayoría, están elevados, pero no hay un valor exacto como para decir qué tan mal pronóstico me puede decir en este paciente, ¿no? Eh, la, la siguiente imagen mejor para los espectros que tenemos para esta enfermedad. Es muy variable. Para algunos le ponen espectros o cuadro de tipos de esta enfermedad que nos da del proceso posinfeccioso, que en algunos puede ser muy leves en estos niños, síntomas cuadros respiratorios altos, o un leve dolor que ya pasó, remitió, un cuadro febril en un solo día y remiten, ¿no? Un estado inflamatorio febril que está más asociado en niños que van a persistir la fiebre mayor de 2 o 3 días, va a agregarse muchas veces el tema de una fatiga, dolor de cabeza y marcadores inflamatorios. En estos pacientes ya deberíamos ver la posibilidad o ya deberíamos hospitalizarse en estos pacientes. No hay un criterio de hospitalización propiamente, pero sí con estos trastornos que tengamos o marcadores inflamatorios, podríamos observarlo porque no sabes tú hacia dónde va a ir tu paciente. Ya cuando tengas un Kawasaki Light o que tenga más criterios para el tema de Kawasaki completa o casi incompleta, se está agravando más este paciente, inmediatamente podrías tú iniciarle ya el tratamiento de inmunoglobulina en este paciente y el tema de la aspirina, ¿no? Que es nuestros pilares para el tema de este manejo. Y ya el MISCA o el síndrome inflamatorio multisistémico propiamente, en donde a veces es un cuadro más severo, de presentación más abrupta y más aparatoso. En estos pacientes tener mucho cuidado principalmente a la falla cardíaca, que es donde si presenta estos cuadros ya no son de difícil manejo, ¿no? En la siguiente. Estos, por ejemplo, son marcadores que podemos usar en nuestros pacientes. Por ejemplo, la PCR, de dónde viene su tema de su origen como respuesta a la interleuquina 6, que nos puede indicar cuando está de repente muy elevado. Nos indica también un cuadro de severidad, como ves en la cuarta columna más o menos, el conteo celular que podemos encontrar en estos pacientes también, o las citopenias multifactoriales que podemos encontrar, también nos puede decir un tema de severidad, pero los que más nos indicas en ellas es el PCR, que nos puede ayudar el tema del dímero de cuando es un valor a veces mayor de 5, una linfopenia, que es uno de los marcadores también, fibrinógeno bajo y la ferritina, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, este es el estudio del JAMA, donde presentan, por ejemplo, el comparativo de los cuadros de una enfermedad, de un shock con Kawasaki, un shock tóxico, y el MISCA propiamente, que en este caso tiene las iniciales de PINS, que es Pediatric Inflammatory Multisistémico, ¿no? Del síndrome transitorio. Pero, por ejemplo, en el primer cuadro, si se dan cuenta de estos pacientes, el grupo etario no coincide con la enfermedad de Kawasaki que está al lado, que es otro, están comparando con otros cuadros propiamente Kawasaki. Ahí ves la diferencia.
Por eso es que algunos prefieren no llamarlo como Kawasaki y lo curioso es que si tú dices que no es Kawasaki, ¿para qué le das un tratamiento para Kawasaki? Queda en interrogante, pero lamentablemente tenemos que seguir tratándolo así, o es hasta al menos la evidencia que podamos tener. De repente salga por ahí un estudio que de repente no necesariamente dándole el tratamiento, lo, o mejor dicho, no dándole de repente inmunoglobulina, sino darle otras alternativas, ¿no? Pensando que fuera otra enfermedad, ¿no? La tercera imagen, por ejemplo, si vemos también los neutrófilos, también un poco mayor incrementado a diferencia del Kawasaki propiamente, ¿no? El shock tóxico sí también tiene una neutrofilia mayor. Siguiente. Acá, por ejemplo, también en este cuadro ven, por ejemplo, cómo está el tema de los linfocitos, y es donde quiero que presten atención, porque a veces era lo que para nosotros estamos considerando un poco de mal pronóstico, ¿no? Está mucho más caído en el tema del síndrome inflamatorio multisistémico y también el tema de las plaquetas. Estas dos, la hemoglobina cae, pero no es muy leve, en algunos casos no se ve mucha diferencia, pero sí lo vas a notar o van a notar más entre los linfocitos y las plaquetas cómo va cayendo con las otras enfermedades, ¿no? Siguiente. Acá también, si se dan cuenta, un incremento de la PCR mucho mayor de lo normal, de lo que suele ser la media que pueda tener la de Kawasaki, y la albúmina que también en estos pacientes puede estar cayendo menos de 3, menos de 2,1, puede seguir cayendo. Entonces, eso también, ¿no? Tendrían que seguir evaluando o tenerlo al tanto en un control eso, o seriarlo, ¿no? Siguiente. Eh, en esto, por ejemplo, vemos también, a diferencia de los otros, para ver el tema de falla cardíaca, lo que tenemos es el tema de la troponina, el dímero D, pero también tener en cuenta de que valores muy elevados que lamentablemente no lo han reportado o no lo tienen mucha la diferencia significativa en estos casos es del péptido natriurético, ¿no? Que también deberíamos tomar. Y lo otro es el sodio. El sodio que es que lo encontramos mucho más bajo en estos pacientes y que no está en estos cuadros, pero deberíamos tenerlo en cuenta. Siguiente. Para ya el tratamiento, si se dan cuenta, como les vuelvo a mencionar, hasta la fecha lo que tenemos es que el tratamiento debe ser manejado como si fuera un Kawasaki. Quiere decir que si encuentro todos estos criterios, puedo tener estos pacientes con estas sinologías, debería iniciarle tratamiento de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina con la que estamos iniciando son 2 gramos por kilo en una primera dosis administrado entre 8 a 12 horas. Preferimos ponerlo en 12 horas en estos pacientes y con una infusión variable. Si te pones a ver la dosis para inmunoglobulina y para evitar menos reacciones adversas, te puedes iniciarle de 0,5 a 1 ml por kilo en la primera media hora o en la primera hora, le puedes subir el 50% o doblegarlo en la siguiente hora y seguir doblegando hasta en 4 tomas. O sea, quiere decir que hasta la cuarta hora, imaginemos, tú le puedes llegar a un máximo de 4 ml por kilo y esa infusión que termine hasta completar la dosis que tú le has indicado. Dosis máxima en algunos no se menciona, para algunos están considerando entre 70 gramos que tú puedas dar en un niño o en un paciente pediátrico. El otro tratamiento es darle aspirina. Si uno se pone a ver también en Kawasaki, cuando antes hemos hecho unas revisiones, unos ponían Kawasaki, iniciarle aspirina entre 50 a 80 por kilo, que lo divides cada 6 horas. Eh, pero en este caso, si ustedes se ponen a ver, estos pacientes tienen plaquetopenia, entonces hay que tener cuidado si es que evito la agregación plaquetaria con la aspirina y encima tengo plaquetopenia, entonces puedo dañar más a mi paciente. Si en caso yo evidencio que tengo trombocitopenia, entonces debo restringir un poco el tema de la aspirina. No necesariamente suspenderlo, pero sí darle la dosis de repente más baja. De repente podría darle con 50, si es que tú considerabas en ese momento de 50 a 80, pero en este caso, por ejemplo, te ponen de 30 a 50. Podrías tú darle desde un 30. Y algunos, pero no está tampoco, no tienen mucha evidencia, pero hasta 15, pero preferible darle entre 30 y 50 a estos pacientes por el
por la plaquetopenia que también suelen estar cursando. ¿Le das un plus muchas veces a estos pacientes de corticoides? Sí, les puedes dar el tema de que le puedes dar el tema del corticoide puede ser metilprednisolona o le puedes dar misma dexametasona. Lo preferimos usar la metilprednisolona. Pero si a veces nosotros hemos usado en temas de Kawasaki el darle los glucocorticoides, muchas veces nos hemos basado en un criterio que usa el de Kobayashi, para que si estos pacientes van a ser resistentes a la inmunoglobulina. Pero lo curioso es que si tú te pones a revisar una historia de estos pacientes, muchas veces estos pacientes van a tener criterios ya de Kobayashi y es por eso que vas a darle muchas veces hasta dos dosis de inmunoglobulina. Puedes darle hasta 3 dosis en estos pacientes. Siguiente, para que vean la imagen más inferior. Y en algunos casos, para estos pacientes, para el tratamiento, que se puede prolongar aún así, porque no va a remitir la fiebre rápidamente en estos pacientes, este paciente puede seguir con algún problema o una falla orgánica también, que puede ser a nivel renal, que puede ser a nivel gastrointestinal, o lo principal que ya lo hemos estado mencionando, falla cardíaca. Entonces, muchas veces estos pacientes van a requerir esta dosis agregada de inmunoglobulina, y la que algunos sugieren es, en vez que tú le pongas este bolo, o bueno, no es un bolo, ¿no? Porque lo estás poniendo en infusión de 12 horas y darle todas completas, algunos sugieren darle hasta 400 miligramos por kilo en 4 días, diario por 4 días. O sea, de repente, si tú tienes un paciente ya chocado, que tienes ya que estás sospecha y ves que no la ha mejorado con la inmunoglobulina, con la primera, con la segunda, entonces necesitas darle, ya no le das tanto ese 2 gramos, porque a veces puede complicarse más aún estos pacientes. Bueno, con la siguiente imagen, en la siguiente. Este es, por ejemplo, lo que nosotros manejamos como el criterio de Kobayashi, el anterior. Y, por ejemplo, lo que te pide para Kobayashi es que tú tengas más o menos 5 puntos de estos pacientes, ¿no? Como les dije, te vas a dar cuenta que estos pacientes muchas veces tienen el sodio muy por debajo de 135 y ya va sumando ahí 2 puntos. Otra agregada, que estos pacientes tienen unas PCRs mucho más altas, a diferencia del mismo Kawasaki enfermedad propiamente. Por eso es que a veces rápidamente ya va sumando ahí 3 puntos. Y lo que, a diferencia del Kawasaki, que a veces te hacían trombocitosis, estos miscas te hacen más plaquetopenias, y puedes ya rápidamente sumarle un punto más, que ya va sumando el 4. Y lo otro, de los pacientes que hemos tenido, le damos tratamiento no con el criterio de a veces de 5 días de fiebre, como lo podemos usar en Kawasaki, sino que en estos, de repente, ya con 3 días, como hacían en las definiciones de caso, ya tú le tienes que iniciar a veces la inmunoglobulina. Entonces ya pasaste los 5 puntos y tú te das cuenta que este paciente va a requerir probablemente otra dosis de inmunoglobulina. Entonces, tendrían que evaluar eso, ¿no? No se cumplen los otros criterios porque te piden que sean menores de 1 año, pero nosotros vemos que más o menos el grupo etario o la epidemiología que nos tenemos con estos pacientes son en niños más grandes, de 9 a 11 años en promedio, ¿no? Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, ahí tengo 2 casos de estos pequeños que nos han venido. Este nos ha ingresado el de la imagen, de las 3 imágenes superiores. Es un niño que ha ingresado el día 7, ¿no? El día 7 nos ha ingresado, también con un tiempo de enfermedad de 4 días. De repente ustedes se acuerdan, porque lo han ingresado ustedes por emergencia. Y lo que no sé si se nota bien la imagen, pero tiene un rash que tiene también en la zona de los ojos, la peribucal, que a veces hasta, si te das cuenta, tiene un poquito de descamación en los labios, hasta parece como un piel escaldada, a veces, que también se da, pero también tienen agregado un rash medio polimorfo a nivel del pecho. También tenía un rash en plantas del pie y en las palmas. Otro que también, este chiquito tenía lesiones también
en la zona inguinal, ¿no? De repente, quien lo hospitalizó de ustedes, si lo examinó completamente, se habrá dado cuenta que este paciente sí venía también por vómitos, fiebre, dolor abdominal y vómitos, niño quejumbroso y todo ello. Tiene un dímero D muy alterado, tiene un perfil de coagulación también alterado y se le inicia inmediatamente inmunoglobulina. Entonces estamos para observar con este paciente que todavía sigue en nuestro servicio. Este pequeño, por ejemplo, es otro que también nos viene de cuadro muy igual. Viene por dolor abdominal nada más. No se percatan, como les digo, nos puede pasar. Este es del Rebariati, por ejemplo, viene referido porque justamente decían, no, es un dolor abdominal que viene por apendicitis, pero uno se da cuenta que tiene realmente, si te ves de cerca un poco los ojos, tiene la inyección conjuntival, un poco de eritema en labios, pero no era mucho. Pero también tenía un eritema palmar. No estaba tan hinchado, no estaba hinchado las manos, pero sí tenía un eritema palmar. Le tomamos sus exámenes, tenía alterado el perfil de coagulación, tenía linfopenia menos de 300 y es por eso que estos pacientes le inició tratamiento con inmunoglobulina y su aspirina, ¿no? Siguiente. Y bueno, por último, este pequeño, de repente, este es uno de los chiquitos que viene de 9 años, que nos ingresa el 19 más o menos de junio. Eh, Viene también por un tiempo de enfermedad de 3 días, ¿ya? Y que viene también por cefalea, mialgias, un poquito de artralgias y vómitos. Y aparentemente los papás te dicen diarreas, pero si tú lo contabilizas son a lo mucho 3 o 4 veces deposiciones que ha hecho media suelta, ni siquiera son deposiciones líquidas. Por eso tener cuidado porque a veces estamos dando de alta muy rápidamente y le estamos pensando que no, es una diarrea, una intoxicación alimentaria y no tiene nada que ver a veces con ello. Este chiquito que venía con fiebre muy persistente tenía un rash un poco común, si ven en la mano derecha, en el abdomen, ¿no? Lo han catalogado en un ingreso como un síndrome purpúrico. Y también presentó en ese día de la hospitalización, y la mamá también lo trae, porque también presenta epíctasis, que también puede ser señalado en estos pacientes, ¿no? Puede ser, se puede presentar, no es muy frecuente, pero puede presentarse. Entonces, nos pasa a nuestro servicio, no, salió un síndrome purpúrico que ha salido prueba rápida positiva, por eso lo hospitalizamos. Nosotros lo evaluamos y en ese momento le tomamos estas imágenes. Bueno, yo lo veo, le tomamos la imagen porque si nos ponemos a dar cuenta, sí tiene, en la espalda, no tiene esa púrpura, pero sí tiene ese rash que lo tiene en la espalda. En la mucosa oral también tenía estas lesiones. Entonces, la inyección conjuntival y todo ello, y le tomamos todo el perfil que no se le había pedido de repente porque no se sospechó necesariamente, tenía todos los criterios de trastornos de coagulación, los biomarcadores de inflamatorios también los tenía alterados. Paciente que se le pone inmunoglobulina no mejora, persiste la fiebre y aumenta la mialgia. Un poco la mamá decía que por momentos no sabe por qué en estos últimos 3 días que decía la mamá, o en los últimos, perdón, 2 días, decía que señalaba hacia un momento y decía algunas palabras que la mamá no sabía. Como les menciono, también pudo haber una afectación del sistema nervioso central. La cosa es que este pequeño comienza a hacer distrés al segundo día dentro de nuestro servicio. Comienza a hacer distrés respiratorio, uno evalúa y se da cuenta que no necesariamente es un patrón respiratorio el que está alterado, sino que este paciente le hacen una ecovisión y hay baja contractibilidad, comienza a hacer bradicardia, le toman su ecocardio y hace una miopericarditis. Paciente que tuvo que ser derivado hasta a UCI. Lamentablemente, como ustedes no sé si se han dado cuenta, lamentablemente tenemos muchos inconvenientes con el manejo de UCI porque no quieren venir a nuestra área y todo esto. Este paciente se trató de pelear para que ingrese, lo ingresaron y ha estado tratan de poner CBC y y se choca, ¿no? Este paciente. Le han tenido que poner adrenalina, ha estado intubado 2 días y bueno, en la ecocardio que la miocarditis que le han estado haciendo su control ha remitido, ya bajó a medicina D, creo hace más o menos una semana y media, y ya hace 3 días, 5 días, no recuerdo exacto, bueno, ya ha sido de alta, ya el niño más tranquilo y bueno, ha salido, ¿no? Gracias a Dios ha salido este paciente, pero es un paciente que ha requerido UCI ya que ha hecho una falla
cardíaca y también nos ha hecho una miopericarditis, que también está reportado, ¿no? En estos pacientes. Listo, chicos, creo que esa es la última.